Verso 1. Fue alrededor de este tiempo que el rey Jordós comenzó a arrestar y a perseguir a ciertos miembros de la Quejilá. Le dio muerte por espada a Jacob, el hermano de Johanán. Cuando Jordós vio cuánto esto complacía a los líderes Yahudín, procedió también a arrestar a Keifa. Fue durante los días de Matzah. De modo que cuando Jordós le agarró, le echó en prisión y fue entregado para ser vigilado por 4 escuadras de 4 soldados cada una, con la intención de traerle a juicio público después de Pesaj. Por lo tanto, Keifa estaba vigilado en la prisión, pero la Quejilá hizo intensas tefilot por Ahabat a él. Pueden sentarse. Hechos 12 desde el 1. Ahora con lo que hemos estado viviendo, lo que estamos viviendo y por ejemplo con el testimonio, el ejemplo que nos daba Carlos cuando compartió con nosotros, que nos decía, que nos contaba momentos que tenía en su casa donde oraba y clamaba y suplicaba y él decía no, y no pasa nada y el dolor sigue. Que nos contaba y nos decía que hay momentos donde la fe, la emuná empieza como a debilitarse, que uno empieza como a decir, bueno, ¿y será que sí? ¿Será que sí sirve para algo? ¿Será que sí vale la pena? Y ayer o antier estaba yo en una casa y justo alguien tocaba el tema y ese personaje que estábamos escuchando habló de la historia de Keifa que estaba en la cárcel. Y inmediatamente yo recordé eso y pensaba, tremendo, porque a veces hay momentos en la vida en donde uno de verdad piensa, no, o sea, ¿será que Yahweh está ocupado en otras cosas, o cosas más importantes? O esto tal vez, pues, sí es necesario. El pueblo, la Quejilá allí en ese momento, pues podría pensar, no, eso es propósito de Yahweh que Pedro esté en la cárcel, o sea, algo va a pasar allá, pues ni para qué, ¿cierto? O sea, no oremos, no clamemos, pero no. Keifa fue echado en prisión y dice el verso 5 del capítulo 12, por lo tanto, Keifa estaba vigilado en la prisión, pero la Quejilá hizo oraciones sencillas por él. ¿Sí dice así? Hacían oraciones ¿Qué sin dice? cesar. Intensas. Oraciones intensas. Aquí en este dice intensas. ¿Cómo dice otra versión diferente? La de los celulares. Sin cesar. Sin cesar. Sin cesar, ¿cierto? Sin cesar. Y no es porque César no estaba, no, sin parar. Oraciones sin parar, sin detenerse. Y yo me acuerdo ese día que estábamos acá cuando vimos entrar a Carlos, que estuvo aquí así todo dobladito, así todo caminando despacito. Yo me acuerdo que el sentimiento que yo pensaba era ese, yo no, o sea, me niego porque el Padre nos ha dado una instrucción, nos ha dado poder. En Mateo 10:1 dice que tenemos poder y autoridad para echar fuera demonios y para incluso sanar enfermedades. O sea, ya nos dio esa autoridad, pero ¿qué estamos haciendo con esa autoridad? ¿Qué estamos haciendo con ese poder? Es como cuando una persona tiene talento, si uno le ve potencial a alguien y ve uno que desperdicia y que no lo pone en práctica. Sí, eso pasa mucho cuando uno está creciendo, que le dicen, uy, usted tiene un talento tremendo, pero uno no sabe, de repente uno no sabe, necesita un coach que lo guíe, un instructor que le diga cómo hacerlo, pero hay un potencial que se está desperdiciando. Usted y yo, como Quejilá de Yahweh, tenemos un potencial impresionante para sanar enfermedades. Carlos decía, yo tengo el don de sanidad que un día el Padre lo permitió sentirlo y apoderarse de él, pero ni aún, o sea, tiene un potencial impresionante. La pregunta entonces es, ¿cómo hago para volverme ducho en eso? Yo siempre le digo a las personas con que yo les comparto temas, yo les digo, la repetición, práctica y ensayo es la fórmula de los genios. O sea, eso es algo evidente, repetición, práctica y ensayo. Pues hay algo que nosotros no estamos haciendo bien, hay algo. Ayer, por ejemplo, enviaban ese mensaje, unos quieren sembrar pánico, tal vez sea cierto, no lo sabemos. Sí sabemos que las cosas van de mal en peor, que cada vez el sistema de allá afuera todo se va a poner más maluco. Cada vez más. Sabemos que estamos en una generación pornonativa. Sabemos que hoy en día a todo lo malo le dicen bueno y a lo bueno, eso es evidente. O sea,
como hablaba yo con unos muchachos la semana pasada, el mundo allá afuera está lleno de marihuaneros, está lleno de personas malas, está lleno de personas que blasfeman, está lleno de personas que maltratan a los papás, está lleno de personas que hacen sufrir a otros, de eso está lleno. Nosotros como hijos de Yahweh tenemos que marcar la diferencia en eso, en cosas como esas, que es como lo más evidente, pero y en el tema de la oración, en el tema de los milagros. Un día yo les decía a ustedes, yo no sé por qué empezamos a estudiar las raíces y ya sabemos que Yahweh es Yahweh, que no es Jehová, que no es Dios, que Yahshua es Yahshua y que no es Jesucristo, Jesús. Sabemos eso, pero ya no vemos lo que veíamos antes cuando orábamos en el nombre de Jesús. Yo por momentos incluso, Yahweh lo sabe, o sea, lo digo para que me entiendan lo que les quiero decir. Hay momentos donde yo llegué a clamar hace poco, ya sabiendo del nombre, por cosas y situaciones que veía que no, y de repente yo decía, Señor, ¿será que es que tiene que ir otra vez en el nombre de Jesús? Y yo, Padre, yo en el nombre de Jesús declaro entonces libertad, sanidad, y hasta hacía el ensayo. Igual no pasaba nada. ¿Sí? Pero entonces hay que mirar ese el trasfondo. ¿Qué está pasando? ¿En qué estoy fallando yo? ¿De dónde viene nuestra esencia? ¿De dónde viene el poder de nosotros? ¿Pero de dónde? ¿Cuál es la fuente de poder? La Torah, el Ruach. Yahweh es la fuente de poder y nos la hace llegar con su Ruach HaKodesh en medio de nosotros. Entonces, algo pasó. Como cuando se roban un bloque de cables que no deja pasar la señal y dicen que se quedó sin energía y les toca ir a arreglar lo que se robaron. Algo se robaron, algo se nos robó a nosotros, llámese pecado, llámese desobediencia, llámese, qué sé yo, pereza, llámese sueño. Se nos robó una porción del cable que comunica nuestras vidas con la fuente de poder que es Yahweh. Algo está pasando, en algo estamos fallando, porque no es normal, o sea, lo normal sería clamar por una situación X y ver la respuesta. Clamar, o sea, lo normal sería esto. Verso 6. La noche antes que Jordós le llevara a juicio, Keifa estaba durmiendo entre dos soldados. Estaba atado con dos cadenas. Muchas veces nosotros tenemos ataduras de enfermedad, de pecado, de maldiciones, lo que sea. Y pueden ser más de dos. Pedro tenía dos cadenas. Y había guardias a la puerta. Usted y yo sabemos que mientras usted y yo dormimos y descansamos, Satanás no descansa, no duerme. Y le está dando órdenes a demonios todo el tiempo para atentar en contra de nuestros hijos. Para atentar en contra de nuestros hogares, de nuestras familias. Para atentar en contra de cada uno de los que han creído y que quieren vivir una vida agradable delante de Yahweh. Estamos rodeados de demonios que quieren acabar con nuestras vidas. ¿Es usted consciente de eso? O de pronto decimos, uy, sí, tremendo, pero no creemos que es verdad. ¿Sí? Las personas que en algún tiempo, cuando estábamos en otro tiempo, y tenían los ojos abiertos y veían los espíritus, veían los demonios, veían lo que habían sido asignados y decían, uy, vea, ¿y qué hacíamos nosotros cuando mostraba eso? Lo que dice el verso 5, nosotros clamábamos sin parar, intensamente, y eran oraciones intensas, cuando de repente esa misma persona u otra miraba y decía, uy, venga, vi cómo se rompieron, y una cosa de locos, éramos una manada de locos viendo cosas extrañas, pero se veía en lo natural, se veía la respuesta, se veían personas siendo libres. Se veían situaciones extraordinarias. Se nos olvidó que nuestro Padre es extraordinario. Y hemos vuelto otra vez a ser ordinarios. ¿Sí? Alguien me decía, le contaba yo a alguien algo que quiero hacer y me decía, no, mi hijo, tiene que empezar de aquí y luego para allá, porque es que eso es lo normal. Y le decía yo al hilo, y yo le respondí, yo le dije, es que usted lo hace así porque usted es común y corriente. Yo no soy común y corriente, yo tengo que ser diferente, yo tengo que moverme en el ambiente sobrenatural, porque mi Padre es sobrenatural. Porque mientras otros dicen muerte, mi Padre, ¿qué dice? Vida. Mientras otros dicen dolor, el Padre dice sanidad, dice libertad, dice shalom, etc. Pero estamos fallando en algo. Anuncian y la noticia esa que dieron para alertar y hacer pánico, unos que no creen en nada de lo espiritual, pues lo toman como simplemente vandalismo y personas que quieren hacer daño y que van a hacer una purga el 31 de octubre y etcétera, etcétera.
Puede que suceda, puede que no. Lo más probable es que sí suceda. Como está el sistema, como está el mundo hoy día, lo más probable es que sí suceda. ¿Sí? Y pues lastimosamente estamos en un país donde el gobierno le presta atención a otras cosas. Puede que suceda. ¿Sí? Y ya entonces por allá rondó otro en donde ya lo pegaban con cosas espirituales y decían, el que mandó a hacer eso, y la orden que mandó a hacer eso fue al que le cerraron la iglesia satánica en Quimbaya. ¿Sí? Este señor Aldebarán, ¿es que se llama? Damián. Damián. No, en Quimbaya, en Damián, a Damián. Y no, que fue él y con todos sus secuaces satanistas que todos los días ayunan, que todos los días están orando y clamando y suplicando a su padre Lucifer para que les dé poder y autoridad y hacer y desatar una serie de planes y proyectos y ellos no descansan. Esas asignaciones de labores a ellos, ¿se acuerdan que tuvimos la oportunidad de tener en medio de nosotros el satanista? Ajá. Que estaba el Señor haciendo una obra con él y empezó a contarnos una serie de cosas y cómo de sus vidas depende el cumplimiento de la misión que les colocan. Y pueden ser centinelas, pueden ser para causar daño, otros encargados de las violaciones, los encargados de los sacrificios, etcétera. Tienen misiones encargadas y no paran. Sus vidas dependen de eso. Y nosotros sabemos que nuestra vida depende de Yahweh, que nuestra vida depende de Yahshua, y no practicamos ni repetimos la conversación, ni ensayamos todas las cosas que el Padre nos ha dado en su palabra. Los frutos del Ruach HaKodesh no los estamos reflejando como debería ser, porque estamos fallando en algo. Estamos fallando en algo. Nosotros somos como Pedro, que está encadenado y dice que hay una quejilá clamando intensamente sin parar, y dice aquí verso 7, Hechos 7, de repente un malaj de Yahweh se paró allí y una claridad resplandeció en la celda, tocó a Keifa en el costado, se despertó y le dijo, apúrate, levántate. Y las cadenas se cayeron de sus manos, sencillamente se cayeron. El malaj le dijo, ponte la ropa y las sandalias, échate tu talit por encima y sígueme. Saliendo Keifa le siguió, pero no se daba cuenta si lo que estaba sucediendo era real, sino que pensó que estaba viendo una visión. Cuando pasaron el primer guardia y el segundo, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. Este se abrió por sí solo para ellos y salieron, avanzaron el tramo de una calle y de repente el malaj lo dejó. Entonces Keifa volvió en sí y dijo, ahora sé que verdaderamente Yahweh envió a su malaj para rescatarme del poder de Jordós y de todo lo que ansiaban los Yahudín, y dándose cuenta de lo que había sucedido, fue a la casa de Miriam, la madre de Johanán, apodado Mordejai, donde se habían reunido muchos hijos de hombre. ¿Para qué? Estaban orando. Hemos olvidado o le hemos restado importancia al poder de la oración. Y hemos vuelto a las oraciones sencillas, corticas, y no se nos ha quitado el tema de la intensidad, se nos ha mermado, y anuncian una purga que puede que suceda, puede que no. Lo que sabemos es que cada vez es peor, porque lo estamos viendo, ¿verdad que sí? Así es. ¿A usted le parece que todo está muy bien? No. Todo está muy maluco, está muy maluco. Ya entonces eligen gobernantes homosexuales y hasta en el pueblo escogido por el padre ya uno de los ministros es gay, y una cantidad de situaciones o cosas que no, eso es normal, eso es normal, y no pasa nada, y así es la vida, y tranquilo, y yo sé manejarlo. Y lo que no sabemos es que el enemigo poco a poco está arrastrando, y nosotros, menguando en algo, nosotros estamos subutilizando un poder que nos ha sido dado. Desde el momento en que nosotros decidimos creer en Yahshua HaMashiach, nos fue otorgado un poder. Fuimos dotados de unas herramientas, de unas armas, pero no las estamos usando. Y una de ellas, y la más importante, ¿cuál es? Es la oración, es el clamor, es el ruego, es la súplica. Y así como dijo el siervo del Padre, yo no te dejo hasta que no me bendigas. Pero nosotros oramos y no, ya está como tarde, ya no más. Ya hasta aquí, mañana seguimos. Pero el tema de la oración y practicar el clamor y practicar el ruego y la súplica es lo que nos llega un momento en donde lo que nosotros digamos se ejecuta, porque Él dijo, es que Él lo dijo, los mentirosos somos nosotros, no Él.
Y él dijo, todo lo que pidieres en mi nombre, Lo haré. lo haré. Y si está de acuerdo a mi propósito, a mi voluntad. Clamaban por él. Él volvió en sí, llegó a la casa donde estaban orando. Verso 13. Llamó golpeando el portón de afuera, y una sirvienta llamada Roda vino a responder. Ella reconoció la voz de Keifa y estaba tan contenta que corrió hacia adentro sin abrir la puerta. O sea, cosas hasta chistosas. Y anunció que Keifa estaba parado afuera y le dijeron, está fuera de sí. Pero ella insistió que era verdad. De modo que dijeron, es su ángel, es su malaj. Mientras tanto, Keifa siguió golpeando. ¿Cómo sería el susto? Y cuando abrieron la puerta y le vieron, se quedaron atónitos. Él, haciéndoles señal con la mano para que callaran, les contó cómo Yahweh le había sacado de prisión y dijo, digan todo esto a Jacob y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando vino la claridad del día, había un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Keifa. Jordós hizo que buscaran cuidadosamente, pero no tuvieron éxito en encontrarle. Así que después de interrogarle a los guardias, ordenó que fueran ejecutados. Entonces Jordós se fue a Yahudá y a Cesarea y pasó un tiempo allá. La oración es real. Hay ejemplos en la Torá de cosas y situaciones sobrenaturales. O sea, cosas que de verdad sucedían y la palabra dice que el Padre es el mismo ayer. ¿Y cuándo? Hoy Y por siempre. Es el mismo. Es la humanidad la que cambia. Es la humanidad la que viene cambiando y cambiando. No sé en qué momento yo me he hecho esa pregunta. Es de esas preguntas difíciles tal vez de responder. Pero yo me he hecho la pregunta de qué pasó con esa generación que vio esas cosas, se las contaron tal vez no sé, si tuvieron nietos, los nietos de los 12 apóstoles, por decir algo. Sí, y que entonces crecieron y los abuelos les contaron, mire, esto yo andaba con Yahshua y pasó esto y esto. Y entonces esos nietos crecen sabiendo eso y se lo cuentan a sus hijos y a sus nietos. Y sigue. ¿En qué momento se dejó de contar esa historia así? De decirles que eso fue real, eso fue vivo. Nosotros hoy en día creemos a lo que leemos y lo que el Padre nos habla al corazón. Pero ¿en qué momento nosotros perdimos eso? ¿Por qué lo perdimos? Porque yo veo personas que oran mucho. Mi suegra ora muchísimo, mucho. Pero mucho es mucho. Y conozco varias de las razones por las que ella clama. Algo nos falta. O es unidad en esa oración, o es creer, o tal vez dudamos todavía de la existencia de Yahweh. A uno le da a veces tristeza o cosa o angustia, incluso ver muchachos, ver jóvenes, ver adolescentes que no. O sea, no me interesa. Sí, o sea, que literalmente están aquí porque es el Dios de mis padres, porque es el Dios de mis abuelos. Y da tristeza porque va a llegar un momento donde no vamos a estar. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar entonces? Cada vez peor y peor y peor la generación. Es algo muy tremendo, es una realidad que se está viviendo, pero nosotros tenemos una necesidad muy grande y es de orar y de clamar. No sabemos qué va a pasar. Yo sí he escuchado ya de dueños de empresas que dijeron que el 31 no van a abrir por esa situación, porque creen a que eso sí puede darse, puede suceder. No sabemos, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Armarnos? ¿Empezar a hacer polígono? Ay, sí, eso sí lo practicaríamos, ¿cierto? Compraríamos un arma y entonces pagamos polígono para ir a practicar puntería, porque si se vienen a mi casa no me metan y salen un poco de machos a relucir. Sí, porque uno escucha comentarios. Pero y lo que nos ha sido dado a nosotros, que es mucho más poderoso y efectivo. Es que es real que Yahweh puede de la nada hacer que unas cadenas se caigan. Es real que Yahweh de la nada puede hacer que al otro día Carlos amanezca, mire a un lado y hay un poco de piedras ahí tiradas. Y que le haga eso salió de ahí, no sé cómo salió, era un poco de piedra ahí. ¿Quién dejó este arenero aquí? No, le salieron. Porque un malaj vino y le hizo limpieza. Esas cosas pueden suceder. ¿Usted no cree? Sí. Así es. Es que así es como obra el Padre. El Padre obra de manera sobrenatural. Nosotros creemos cómo debería ser. ¿Sí? Y yo creo que va a obrar de esta manera o de otra. El Padre obra como quiere y cuando obraba de manera sobrenatural. Y hacía incluso que las trampas de los enemigos, ellos mismos cayeran en sus propias trampas.
Eso era lo que hacía. Tenemos un padre que literal abrió el mar en dos. Lo abrió en dos. ¿Quiere Y que nosotros... diga algo? Inclusive yo creo y pienso que el hecho de que esa iglesia en Quimbaya se haya cerrado, es mucha la gente creyente, sea de restaurada el nombre o no, es mucha la gente que ha clamado por eso. Y si esa iglesia se cerró, pues hombre, eso tiene que haber sido que Yahweh metió su manito ahí y el clamor fue escuchado. ¿Por qué? Porque ese hombre tenía mucho poder en cuanto a la cuestión monetaria y eso, y mire que esa económica, y esas iglesias se cerró. Entonces ahí está la mano de Yahweh. A nosotros nos toca continuar la tarea. Es que el Padre nos escucha, y el Padre nos escuchaba. Cuando orábamos en la 12 en el nombre de Jesús, el Padre nos escuchaba y vimos muchas respuestas. La vimos, ¿sí? Entonces es que eso es lo tremendo. Tenemos que reevaluarnos, Retomar. hacer un autoanálisis y una autocrítica de qué está pasando en nuestras vidas. ¿Por qué seguimos cayendo en lo mismo? Por ejemplo, ¿por qué seguimos actuando de la misma forma que sabemos que no deberíamos actuar? Y nos dicen, y la palabra nos habla, y el Padre nos dice que reflejen los frutos del Ruach HaKodesh. Por ejemplo, ¿cuáles son los frutos del Ruach HaKodesh? Paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, emuná. Entonces usted ya sabe, esos 9 frutos que menciona allí son muchos más, pero los que menciona como prioridad porque están ligados al patrón de conducta de un ser humano. Piense en esos 9 frutos en este momento y usted mismo analice cuál le falta. Sí, porque uno piensa, bueno, amor, digamos que me falta un poquito porque pues, yo amo a mi manera todavía, porque si alguien me pega siento que no lo amo, sí, porque si alguien me roba siento que no lo amo, porque si alguien mata a un familiar mío yo siento que no lo amo, entonces ahí de pronto fallo un poquito, pero ahí voy. El gozo, entonces el tema del gozo. Ajá, sí, porque lastimosamente el gozo depende de muchas veces de las circunstancias y de si logro o no logro las cosas, cuando el gozo debería estar siempre, porque Yahweh está siempre con nosotros, ¿sí? Y nuestra vida y nuestro amor por Yahweh no debe depender de si tengo o no tengo, conseguí o no conseguí, lo logré o no lo logré, no debe depender de eso, no depende de eso. Entonces mire que el gozo, usted lo está analizando en su vida, piense en gozo, y usted es gozoso. Uy, yo estoy súper contento. Sí, la cara no lo sabe muchas veces, pero... Una persona hace mala cara. No, sí, y el cuerpo habla, el cuerpo envía mensajes. ¿Cuál es el otro? Shalom. En ese yo personalmente siento que me falta, y es un fruto del Ruach HaKodesh, porque hay situaciones que me sacan, hay situaciones que a mí de repente cuando menos pienso estoy angustiado, estoy desesperado o tal vez tengo rabia con X situaciones. ¿Sí? Yo la verdad viví casi la mayoría de mi vida diciendo, yo soy de los que a mí me dan rabia fácil. Y ahora último me he dado cuenta de que soy una joyita. Horrible, horrible. Y entonces yo digo, ¿me falta? ¿Cuál es el otro? Paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Ay, las caras que hacen por ahí. ¿Sí? ¿Somos pacientes? Estoy aprendiendo. Y es un fruto del Ruach HaKodesh, que se supone que cuando lo tengo, entonces yo puedo decir, uy, realmente el Ruach HaKodesh está en mi vida y yo reflejo eso. Paciencia, amor, gozo, paz, paciencia. Benignidad, ¿qué es benignidad? Amabilidad, dice otra versión, ¿cierto? ¿Somos amables? O a lo humano, ¿no? A lo humano, soy amable con el que es amable conmigo. Como el que me hace carita feliz, porque el que le hace a uno mala cara, ¿cómo va a ser uno amable? Y es tremendo porque mire, yo veía por ahí un video y es real, y a mí me fascinan esos mensajes así que son como, todos inspiradores, que uno dice como que, uy, tan bonitos. Y en estos días veo uno que me envió mi hermana mamá y decía, un señor le daba un consejo, de hecho a un judío que iba en el carro con él, era un Uber. ¿Sí lo vieron? Sí. Genial, y decía, mire, 10% es lo que usted dice y el 90% es de cómo recibe usted las cosas. Me encantó. Y él decía, mire, es que es real, el mundo y las personas generalmente están como el camión de basura. Él decía, es como el camión de basura. Un camión de basura echa basura y se llena de basura y se llena de basura. Y llega un momento donde está tan lleno de basura que tiene que, ¿qué? Botarla. Botarla.
y lastimosamente no llega al botadero, sino que la botan donde encuentre. Y así hay personas llenas de basura y llega un momento que se encuentra conmigo, con usted, y tiene que botar su basura. Y ahí es donde viene el insulto, viene el madrazo, viene la acusación, viene, qué sé yo, el bullying, una cantidad de cosas, ¿sí? Ellos están botando lo que tienen en su corazón y de usted depende cómo lo toma, cómo lo recibe. Usted verá si usted recibe esa basura. Y si usted recibe esa basura, usted luego con el que se encuentre, la quiere tirar. Y la misma historia. Y eso pasa muchas veces en los hogares, que el papá recibió basura de parte de jefes injustos tal vez, o de clientes, o de situaciones, la que sea, o en la calle, y llega a la casa lleno de basura. Y se la pasea ¿a dónde? A la casa. Y la patada al perro, y el grito, y el mal genio, y etcétera. Entonces es tremendo, porque así es la vida. O sea, así estamos en la situación, pero de usted y de mí depende que con los frutos del Ruach HaKodesh nosotros no nos carguemos de basura. No, a mí no me deje eso, siga usted, ahí quedó tiradita tal vez, pero yo sigo con los frutos del Ruach HaKodesh. Benignidad tiene mucho que ver con eso, ¿sí? En ser amable, en regalar una sonrisa. Usted no se imagina lo que una sonrisa suya puede hacer en una persona. Puede hacer algo poderoso. Un abrazo con alguien que usted no conoce y el tema de la abrazoterapia. Yo he tenido que limitar un poquito eso porque sé que a no todo el mundo le gusta, pero a los que les gusta les doy porción doble. Y lo agradecen. Pero es cierto, usted no sabe un buenos días, cómo puede de pronto hacer algo. O que usted de repente le diga a alguien, oiga, usted es tan importante para mí. Usted es tan valioso, usted hace, si no fuera por usted, mire, usted me enseñó algo a mí. Hay personas que dicen, yo no sirvo para nada, y que alguien de repente diga, uy, yo aprendí esto de usted. Ay, ¿en serio? ¿En serio? Yo he tenido ganas de hacer un experimento social. Yo no sé si se los conté, lo de la carta diciéndole a alguien lo importante que es. Yo les conté eso. No. Es un experimento social, a mí me gusta hacerlo de vez en cuando. Tuve la oportunidad de hacer una vez con una señora en una entrega de medicinas cuando estábamos en fractura un dedito. Que llegué, creo que esa sí se las conté, que yo llegué y que era 1 hora y media, la fila larguísima, la señora brava, ¿sí? Y que cuando yo llegué, después de 1 hora de yo estar esperando 7 de la noche, yo decidí llegar y decirle, buenas. Y cuando ella me mira, se encontró con mi cara así. Yo lo único que yo sabiendo que ella estaba súper estresada y había gente que llegaba y ponía la cédula duro, esto aquí es muy demorado, la señora todo el día, tal vez ahí 7 de la noche, por ahí unos 55, 60 años tenía la señora, y cansada, y eso se le sentía la pesadez. Yo dije, buenas, ¿cómo está? Ay, en serio deseo que pueda irse a descansar rápido. Ese fue mi saludo. Inmediatamente ella me miró y hizo, muchas gracias, joven. Muchas gracias, joven. Y ay, no, mire, no, que vengo a reclamar. Me atendió normal y al final me dijo, ¿quién es Samuel López? Yo, mi hijo. Y trajo la contraseña, la tarjeta de identidad. No. Cuando me dijo eso, yo dije, no, pues ya que 1 o 2 horas aquí, pero no me va a poder entregar. Y yo ya estaba dispuesto a coger la papel, cuando ella miró para los lados y dijo, yo le colaboro. 7 de la noche y yo le colaboro. Y yo no buscaba eso, pero eso cambió todo, cambió absolutamente todo. El experimento social que quiero que lo lleven en sus corazones porque es algo muy especial. Una maestra, una docente una vez lo hizo en Estados Unidos y dice que en un final de clase, de año incluso, decidió llevar una cartica para cada uno de los estudiantes. Y la carta con nombre propio los llamaba y les decía, mire, durante todo este año conocí estas y estas cosas suyas y quiero decirle que usted es una persona supremamente valiosa. Para mí, como profesora suya este año, aprendí estas cualidades suyas y usted es una persona supremamente valiosa para mí. Ella empezó a ver como la cara de esos estudiantes era como de, tan bonita. Al principio tal vez de cómo era tan bonita, señor. De hecho, no sé si vieron hace poco la noticia en Estados Unidos, un estudiante que tenía un rifle, iba a hacer una matanza tremenda y un docente lo cogió a abrazoterapia. Lo abrazó. Lo empezó a abrazarlo, al punto de que entre los dos se arrodillaron y el abrazo no terminaba y le entregó el rifle a otro docente y se lo llevó y así terminó. O sea, hubo un final feliz, por decirlo de alguna forma, donde ese sistema tuvo un fruto. Claro. De alguna forma. Y el estudiante, pues, no sé qué pasaría judicialmente con él y eso, pero surgió algo y se evitó una masacre. Y esta profesora hizo esto con estos alumnos y les dijo, vea, le entregó una carta, pero le entregó otra. Y esta otra, usted le va a poner un nombre y se lo va a entregar a alguien.
pero por favor haga otra y usted va a entregar el 2 y va a decirle lo mismo, haga esto con alguien, ¿sí? O sea, multiplique esta práctica. Los muchachitos se fueron felices para sus casas con su carta y con la otra. Entonces uno de ellos llegó a casa y dice que le entregó la otra carta y llamó al papá. Y le dijo, papá, venga, mire, es que yo quiero, lo hizo pues la tarea como era, no de mi profesora hizo y me dijo que hiciera, no. La niña dice que, la historia cuenta de que la niña cogió al papá y le dijo, papá, quiero darle esta carta porque usted es muy importante para mí, por usted como, pues por usted físicamente tengo ropa, puedo estudiar, si no fuera por usted pues yo no existiría, usted me ayuda a dar la vida y quiero que sepa, papá, que usted es supremamente importante para mí. El papá pues enternecido, qué hermoso, y la niña le dijo, le voy a dar esta para usted y tenga esta otra, haga usted lo mismo con alguien. El señor dice que se fue, cuenta la historia, y que teniendo familiares y personas que quería, decidió hacerlo con el jefe, que el jefe era una de esos jefes maluquitos, ¿sí? Maluquitos, digamos maluquitos, un poquito difíciles, ¿sí? Y de esos fuertes de cara. Y dice que llegó a la oficina, jefe, ¿me permite un momento? Claro que sí. Y que llegó a la oficina el jefe y le dijo, jefe, lo que pasa es que quiero entregarle esto porque de verdad que usted es mi ejemplo a seguir. Usted es mi ejemplo a seguir como esas personas emprendedoras, comprometidas, disciplinadas y yo lo admiro muchísimo. Usted es supremamente importante para mí, en mi vida y para lo que yo quiero lograr. Ese jefe obviamente pues se sintió sorprendido de, uy hermano, cualquier cosa me imaginé menos que me tuvieran ese concepto. Y el señor le dijo, claro que sí, de verdad, esta cartica es para usted con mucho cariño y le quiero entregar esta otra, haga usted lo mismo. Haga usted lo mismo si quiere, que sabía que era rudo. El señor se fue en su carro, gerente de la compañía, dice que llegó a su casa y pensando en lo que había sucedido en ese día y que obviamente pues cogió esa carta y en lo que pensó fue con la de la casa. Él vivía solo con su hija, una hija adolescente de 15 años. Y que llegó a la niña y la llamó. Y la niña pues, es que era como de esas escenas de la niña con sus audífonos por allá, en sus cosas, y el papá pues por su trabajo no le prestaba atención. El caso fue que la llamó, por favor venga. Y la llamó y le dijo, hija, yo quiero entregarle esta carta porque hoy me di cuenta y hoy recordé que usted es la razón por la que yo trabajo y que lástima todo el tiempo que me he perdido suyo. Pero si usted no existiera, yo no sería lo que soy. Porque por usted es que yo me levanto a trabajar. Si usted no existiera, mi vida se acabaría, mi razón de ser se esfumaría. Si no fuera por usted, hija, lo importante que es usted para mí, pues sencillamente mi vida no tendría sentido. Cuenta la historia que la niña cayó de rodillas, llorando, y que sacó el veneno con el que se iba a suicidar esa noche. Porque la niña le dijo, yo hoy me iba a matar porque para mí yo no sirvo para nada y a nadie le importaba. Y ese momento, esa situación, ese experimento social y que fue de la vida real, salvó ese suicidio esa noche. Por algo que se desprendió de una idea de un docente. Entonces, si ven, es una cosa impresionante, porque usted de repente parar un momento en su vida y decirle a alguien, usted es importante. Usted es importante. Yo sé que a veces no lo digo. Por allá, en estos días, mi hermano Andrés, que es un simplón, ordinario montañero, puso un mensaje en su estado que decía, es que yo amo mucho a mis hermanitos, así no los diga. Ya, tan tierno. Y lo puso ahí, lo publicó ahí. Y ayer tuve la oportunidad de verlo y pues le di un abrazo y le dije que también lo amaba. Pero son cosas, mire, son situaciones que usted no se da cuenta. Y esas cosas son frutos del Ruach HaKodesh. Son frutos. Entonces mire cómo cobra importancia empezar yo, sacar la lista de los frutos y decir en cuál estoy fallando y cuál tengo que empezar a poner. Porque por ahí hay otro que se llama dominio propio. Y en dominio propio yo creo que muchos fallan, pecadores inmundos. Arrepiéntanse. Uy, el dominio propio es una cosa seria. Y obviamente pecado el que sea, ¿sí? Porque si usted es chismosa, pues el dominio propio para no chismosear lo necesita. Y dice que es un fruto del Ruach HaKodesh. Es un fruto. Entonces miren, mis amigos, mis hermanos, necesitamos retomar. Necesitamos hacer un alto en el camino y por un momento pensar y decir, bueno, yo en qué estoy fallando, pero ¿qué voy a hacer para remediarlo? Porque vale la pena fortalecer nuestra relación con Yahshua de tal forma que clamemos y oremos porque se presenta una situación y veamos la libertad. Veamos que se caigan las cadenas y que más bien nos asustemos de ver cómo tan rápido que respondió, tan rápido que fue libre, tan rápido que cayeron esas cosas de su vida, tan rápido que fue transformado y finalmente todos estamos glorificando a Yahweh por las cosas que van a pasar y que están pasando, ¿sí? Pero necesitamos activarnos porque de verdad, o sea,
Eso es una cuestión, eso es una decisión personal, es totalmente personal. Uno en la casa con los hijos, pues hasta cuando ellos ya se suelten, uno tiene la responsabilidad de inculcarles eso, de retomar el control, de retomar la autoridad y sobre todo mostrarles el amor hacia Yahweh, hacia Yahshua, porque va a llegar un momento donde nosotros no vamos a estar y ellos ya no van a poder decir, mamá, papá, ayúdeme, abuela, ayúdeme, tío, ayúdeme. Ya va a ser el Yahweh, ayúdame. Y te conozco y sé que tú obras y sé que tú haces porque lo vi en la casa. Porque vi cómo sanaste a mi papá, porque vi cómo liberaste a mi mamá, porque vi cómo liberaste a mi abuelo y cualquier cantidad de situaciones. Porque vi cómo ese 31 de octubre del 2019 salieron a matar en las calles y tú nos guardaste, tú nos protegiste. Una cantidad de cosas y situaciones que necesitamos verlas en nuestras vidas. Nosotros no podemos acostumbrarnos a que si alguien tiene cáncer, no, eso es una enfermedad terminal, ya hagámosle los santos óleos. No, que fulanito tiene sida, no, ya se va a morir, ya, ¿para qué clamar por eso? No, que nosotros nos demos cuenta de situaciones, inmediatamente nuestra labor y que tiene que ser natural, es algo natural, empezar a clamar, a orar, a rogar y suplicar hasta ver la respuesta. Y es hasta ver la respuesta, sí, es hasta verla. Así tenemos que volvernos y tenemos que hacer, porque si no, nos vamos a volver como los del montón. Sí. Como los del montón. Y no va a ser entonces raro ver un hijo o una hija embarazada antes de tiempo. Bueno, un hijo no, una hija embarazada antes de tiempo. No va a ser entonces raro verlos drogadictos. No va a ser entonces raro verlos envueltos en cosas normales. En cosas normales. Como alguna vez hemos hablado nosotros acá. Si a mí de repente hoy un hermano se me acerca y me dice, ole, usted está como vinagreta hoy. Entonces yo le puedo decir a ese solito, yo le puedo decir, oigan, no. Y me voy por allá y el hermano entonces me dice, hermanito, chalón, o me dice, hermanito, chalón, y me abraza y me dice al oído, usted está como vinagretica hoy. Yo, estos bueno hoy. Y me voy y me estoy despidiendo a alguien afuera y entonces Cali, chao, papito, que Dios lo bendiga y lo ayude porque está como vinagreta hoy. Si ya tres a mí me dicen algo, que así, yo ya tengo que decir, uy, venga, ¿dónde está el espejo? Y mirarme en el espejo. Yo ya tengo que mirar qué está pasando en mi vida. Porque si ya no fueron uno, ni fueron dos, fueron tres. ¿Sí? Los que me dicen algo. Si a usted de repente le están diciendo, está como groserito, groserita. Está como mirando maluquito, está contestando feo. Se está portando diferente. Usted ya no es tan, se ha vuelto como machucha. Cualquier cantidad de cosas. Cualquiera. Es usted el que debe decir, no debe de caer en este error. Esos que me están criticando, esos que están hablando de mí, esos que... No, tiene eso que usted decir, venga, ya me lo han dicho tres personas, algo está pasando conmigo. Algo está pasando conmigo. Es como si le dijeran, alguien de mucha confianza le dice, usted tiene un mal aliento, ¿usted qué hace? Usted corre. Usted corre algo, va a tomar ganodermo, va a que el hígado, qué sé yo. Cosas, lo que sea, pero usted corre. Pero a veces nos dicen, usted está como odiosito y la respuesta es, ¿y qué? O sea, mortal, más odioso me vuelvo. No, porque se supone que reflejamos los frutos del Ruach HaKodesh. Claro, somos diferentes. Nosotros debemos cambiar para bien y no cambiar para mal. Como dice la canción, nosotros cambiamos el mundo y no nos dejamos por el mundo cambiar. Así es. ¿Sí? Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Yo sé que tu estilo de vida no se parece a mi vida, pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No sé, yo de hecho le había dicho a Olguita, yo no voy a compartir hoy y Olguita, no sé si usted tenía algo para decir, me perdona, ¿no? No, pues ya. Ya se dijo todo. Pero entonces vamos a orar, vamos a orar. Una cosita es que realmente